Quiero leer un verso bíblico que está en Mateo 28, un verso que muchos incluso se sabrán de memoria. Mateo 28, a partir del 16, dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque no será una enseñanza centrándose principalmente en este verso bíblico, sí es importante y bastante relevante para nosotros y satisfactorio y consolador las palabras que aquí el Señor le dice a los discípulos. El texto dice que ellos dudaban, algunos de los que estaban ahí dudaban, y ante la duda del Señor, no es que le da una palmada en la espalda y dice: tranquilo, ustedes pueden, o algo similar, que pudiéramos hacer incluso nosotros mismos cuando vemos a un hermano desfallecer, sino que Él dice una gran verdad. Él les enseña doctrina, les enseña quién es Él. Les dice: toda potestad me es dada, aquí y en todo lugar. Por tanto, siendo ustedes mis discípulos, estén tranquilos, id y haced otros discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta en cualquier lugar, todos los confines de la tierra. Y he aquí una promesa que es más consoladora que cualquier palmada en la espalda: yo estaré con vosotros todos los días. En este contexto de este texto en la cabeza, quiero empezar entonces la enseñanza del día de hoy. Nosotros vamos a empezar dentro de poco, ya se están haciendo los preparativos, un tiempo de evangelización. La iglesia tiene el proyecto de ir a diferentes casas y enseñar, reunir a las personas que vivan aledañas a esas casas y enseñarles, hacerlos discípulos para que conozcan el Evangelio con la finalidad última de que se congreguen, sea aquí o sea en cualquier iglesia bíblica. Por eso nos pareció pertinente que el día de hoy la enseñanza que se viene a dar es con respecto a la responsabilidad del creyente, de todo creyente, en la evangelización. La responsabilidad que cada uno tiene indiferentemente del oficio público, como puede ser un pastor o un diácono, del rol público que cumpla en una iglesia particular, como un líder o como cualquier cosa, como un maestro frecuente. La evangelización y la responsabilidad de ella la tiene cada creyente, nos es común a todos. Entonces, ese será el centro de la enseñanza del día de hoy, la responsabilidad de evangelizar en el creyente. A los cristianos herederos de la tradición reformada, como nosotros, se nos conoce generalmente como calvinistas. Y el serlo no es más, el llamarse calvinistas y el identificarse como calvinistas, no es más que apegarse a un conjunto de declaraciones doctrinales bíblicas, que si bien no fueron propuestas inicialmente por Juan Calvino, sino que mucho antes de él ya Agustín de Hipona había desarrollado doctrina, había desarrollado teología relacionado a lo que nosotros somos y a lo que creemos como calvinistas. Y aún antes que Agustín de Hipona podemos rastrearlo hasta las Escrituras, principalmente en el apóstol Pablo. Aún así, a nosotros, a los calvinistas, se nos suele identificar principalmente por unas doctrinas que se resumen, no son las únicas, pero se resumen en una abreviatura que se conoce como el TULIP, unas siglas que se conocen como el TULIP, en donde cada uno de los significados de las letras que lo conforman son en el cristianismo en general, en la actualidad sobre todo, bastante controvertidos. No todos, aunque nosotros tenemos la convicción de que, como dije al principio, son doctrinas bíblicas, claramente demostradas a través de la Biblia, no todos se apegan a ellas. Les parecen controvertidas, por muchas razones. Las controversias producidas por estas doctrinas ni siquiera son simplemente diferencias que tiene la iglesia protestante con la comunión romana, como algunos podrían creer, sino que en el mismo seno del protestantismo, nosotros mismos, la iglesia de Cristo,
que se separó de la iglesia romana, del catolicismo romano, también tiene esas controversias con respecto a estas doctrinas. Me refiero en particular a una de ellas, que es la que ha generado, a propósito de lo que se hablará hoy, la controversia. La U, que significa Unconditional Election o elección incondicional, en donde incondicional es quizás la parte que consideran más problemáticas los que se oponen a nosotros. La elección incondicional es un tema que para los bautistas particulares, como nosotros, ha sido objeto recurrente de estudio. Muchas veces lo hemos estudiado aquí, seguramente en sus casas, en los discipulados, cuando estudiamos nuestra confesión. Vamos frecuentemente a ese tema porque creemos que está expresado y defendido en la Biblia. Incluso de esta doctrina deviene el nombre, el término particular, puesto que la particularidad de la salvación es una lógica deducción de la elección incondicional, como se explicará en un momento. Este postulado hace referencia a que el Señor, Dios, ha escogido activamente a los que salvará. Para ser más explícitos, Dios, antes de la fundación del mundo, determinó el número exacto de los individuos que accederían a la salvación, en consecuencia de los que creerían. Estos individuos se conocen como, o los conocemos en teología y en las escrituras como los escogidos o elegidos. Y por eso, como se dijo, se deduce que el efecto de la obra de Cristo en la cruz es sobre un grupo limitado. Por eso se habla en el mismo Tulic, por ejemplo, de la expiación limitada. Si la elección corresponde a la selección por parte del Señor de un grupo específico de personas para atraerlos a su redil, entonces la expiación de Cristo tiene efecto en un grupo específico de personas. Una expiación de carácter limitado. Esta doctrina lleva consigo implícito el concepto de la predestinación. La predestinación, y me gustaría decir más bien predestinación soberana, porque algunos, otros grupos cristianos podrían no tener problema con este término, lo que pasa es que lo manipulan y lo malinterpretan. Esta predestinación por parte de Dios corresponde a una decisión solo de Dios. Y para el propósito del presente estudio, es aquí donde está el centro de la controversia, en la predestinación soberana de Dios. ¿Por qué esto es controversial con respecto a la evangelización? Esta controversia es de tal naturaleza que aún muchos que defienden la doctrina de la predestinación la han malinterpretado, a tal punto que se llega a una conclusión equivocada, a una oscura pregunta frecuente, y es por lo que digo que es controvertida, que sería más o menos lo siguiente, comillas: si a la salvación se accede por la elección incondicional de Dios, hecha desde antes de la fundación del mundo, entonces, ¿para qué evangelizar? ¿Qué sentido tiene ir a los pueblos a hablarles del Señor que creemos ya los ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos o no? Quizás una definición sencilla de lo que es la elección incondicional sea útil para ver que una pregunta de estas características es un sin razón, no tiene fundamento. El sentido de la premisa de elección incondicional lo explica muy bien, a mi parecer, el doctor R.C. Sproul. Lo explica de forma muy clara cuando dice, y cito: la idea reformada a la que se le llama elección incondicional es que no hay una acción previa o condición cumplida por nosotros que induzca a Dios para decidirse a salvarnos, sino que la elección se basa en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace salvar. Ahora bien, puede decirse que incluso esta explicación de Sproul deja clara la comprensión reformada de lo que es la elección incondicional, pero no cómo puede ser esta coherente con la evangelización. Porque un ejercicio de excesiva rigurosidad intelectual puede llevar a algunas mentes
a comprender mal tan grande verdad, tan grande tensión doctrinal, y resalto una tensión doctrinal, conocida ya por los que han venido antes de nosotros como la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Si Dios es absolutamente soberano, incluso es absolutamente soberano de modo tal que escogió activamente a aquellos que iban a formar parte de su redil, ¿cómo el hombre puede ser responsable de traer a los que forman parte del redil de Dios? Y la llamo tensión doctrinal porque creemos también que estas dos verdades no son contradictorias, solo son complicadas, son difíciles al entendimiento humano, pero estas dos verdades están en las Escrituras. También habrá quien diga que toda esa maraña de razonamientos es un invento de los teólogos. Entonces se ha empezado con un aparente problema. Queremos decir que el creyente debe ser responsable y que hay una responsabilidad en el creyente en la evangelización, pero parece que desde el principio las expectativas son fatalistas. Antes de profundizar en el tema, ya se desdibuja el hecho de que haya siquiera una razón para evangelizar. Por ello, el propósito de la exposición de hoy no será tratar de demostrar cómo se armonizan siglos de desarrollo teológico en un poco de tiempo como el que tenemos aquí. Cosa que a muchos no podría convencer además y con total razón, por el tema de que dirían es un invento de los teólogos y todo esto. Pero el objetivo de hoy será lograr redibujar en nuestras mentes la necesidad y la responsabilidad que en el cristianismo de antaño era tan ferviente y que aún dentro de los desmanes del evangelicalismo moderno, que muchas veces criticamos porque muchas cosas están mal, aún en esos desmanes permanece ese fervor por evangelizar, pero que dentro de los círculos reformados protestantes parece que no existe. Parece que conocer las grandes doctrinas de la gracia, lejos de causar el efecto que causó en grandes hombres como Andrew Fuller, como Charles Spurgeon, que hizo que quisieran ir a predicar mucho más. Parece que en la iglesia reformada de hoy, el efecto es contrario. Incluso surgen los que ya surgieron antes, pero ya fueron rebatidos, hoy están surgiendo otra vez y necesitan seguir siendo rebatidos, los que se conocen como hipercalvinistas, que tienen este error. Al ser Dios soberano no es necesario evangelizar. Entonces el objetivo de hoy es que en nuestras mentes se reconstruya y se concilie el hecho de que el mismo Dios soberano es el mismo que nos reclama evangelizar. La necesidad y la irresponsabilidad insoslayable de evangelizar, es decir, predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que es en últimas el significado de evangelizar. Tenemos que sabernos para ellos ciudadanos del reino para construir una identidad coherente en el reino. La única forma de que sintamos en nosotros una verdadera necesidad de evangelizar es reconocer y darnos cuenta de que nuestra ciudadanía, como bien se ha dicho muchas veces aquí, es doble. Estamos en esta tierra, pero al mismo tiempo somos ciudadanos de un reino que trasciende a este momento de la historia. Veremos cómo las grandes doctrinas de la soberanía de Dios expresadas en la Biblia son tan genuinas como la doctrina acerca de la responsabilidad en el hombre para evangelizar. Esto lo veremos desde la fuente de toda verdad, que es la Escritura. Por eso digo que no me enredaré en marañas de teólogos, sino qué dice la Escritura al respecto. Para emprender esta tarea se partirá de las siguientes verdades bíblicas, que al final se unen en una sola verdad. Son las siguientes: que los miembros del nuevo pacto son hijos de Dios. Los miembros del nuevo pacto son siervos de Dios y son siervos de sus hermanos. Los miembros del nuevo pacto son soldados de Jesucristo y por último los miembros del nuevo pacto son mensajeros del reino. Todos estos términos tienen profundidad en particular, cada uno puede desarrollarse por sí mismo y tiene mucho para decir. Pero lo cierto es que si se es cristiano, se es miembro del nuevo pacto. Y si se es miembro del nuevo pacto, se es ciudadano, que ahí es donde confluyen todas esas identidades en una sola. El soldado, el siervo, el hijo, es finalmente ciudadano del reino de Dios.
del reino del Dios Altísimo, que es la gran identidad que nos define y va más allá incluso de diferencias denominacionales. Los ciudadanos de un reino cumplen las leyes del reino y tienen la idiosincrasia del reino al que pertenecen, sus valores, costumbres, afectos y distintivos en general. Para demostrar esto se desarrollarán los siguientes puntos, no será muy largo cada punto, que son los siguientes. 5. La evangelización como un acto de esclavitud. El segundo, la evangelización como una declaración de guerra. La evangelización como bandera de paz. La evangelización como una fiesta entre hermanos. Y por último, la evangelización como una proclamación de entronización del reino de Cristo y de cuando Él tome ese reino. Desarrollaremos entonces el primer punto, la evangelización como una esclavitud, como un acto de esclavitud, de ser siervos. En primer lugar, la identidad de los creyentes como ciudadanos del reino debe hacer que se perciba a cada uno como un esclavo de Cristo. Por lo tanto, todo creyente tiene la responsabilidad vinculante con la evangelización, debido a que trabaja en cierta medida como mayordomo de los misterios de Dios, su amo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 1 al 2 y el verso 6, dice lo siguiente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que de nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La virtud de los apóstoles y de los varones apostólicos en general, todos estos hombres bíblicos, es digna de imitar. La más grande aspiración que puede tener un creyente es ser como ellos para así poder finalmente ser como Cristo. En el texto leído hay un principio con respecto a la mayordomía. Un mayordomo está sobre los bienes de su Señor. Como dice Pablo, es administrador de los misterios de Dios. Un mayordomo además cuida los bienes de su Señor y además da cuenta de ellos, se hace responsable por los bienes de su Señor. En las palabras del apóstol se puede entender claramente la naturaleza de la relación del creyente con el Señor Jesús. Algunas aplicaciones de sus palabras son las siguientes. Con respecto a nuestra relación de mayordomo-amo, esclavo-amo, algunas aclaraciones podrían ser que la demanda, en primer lugar, que el Señor hace a los creyentes como sus siervos o esclavos, no solo corresponde a la adoración pública, no solo corresponde a venir a la iglesia, sino que corresponde a la administración de sus ministerios, de sus misterios. Para lo que hablamos hoy específicamente, la evangelización, el administrar, el dar uno de los misterios del Señor, la palabra que ha sido dada para transformar a las naciones, el evangelio. Entonces eso, por lo menos reducidamente, es algo a lo que todo creyente está llamado a hacer, como mayordomo de Cristo. Administrar, entregar el evangelio que le fue entregado en algún momento. Ahora dice Pablo que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Aquella fidelidad como la del mayordomo fiel y prudente de la parábola que está en Lucas 12. Que cuando su Señor regrese, Cristo, lo halle despierto, como dice la parábola, con sus lomos ceñidos y su lámpara encendida. Y no excusándose porque no fue pastor o porque no era diácono, porque su ministerio no era la predicación pública, sino que como mayordomos somos administradores todos de los misterios de Cristo. Además dice Pablo que el mayordomo, el fiel, el obrero fiel, no debe pensar más de lo que debería. No piense de más. Y esto no es de ninguna manera un llamado a la ignorancia, sino a la convicción de que con respecto al Evangelio del Señor no hacen falta ideas nuevas. No se ha pedido al creyente que sea innovador. No cabe en la mente del creyente aquellas preguntas como la del principio. Por eso es importante cuando Pablo dice que no piense de más. No cabe en la mente preguntas que son un sin razón, como si Dios es soberano, ¿para qué evangelizar? Sino que si te ha una orden clara
que fue la de evangelizar. Y además, la de no pensar de más. Normalmente cuando hallamos contradicciones en las Escrituras, nosotros somos los contradictores, no Dios. No se espera de un mayordomo que corrija a su amo, sino que lo obedezca. Es esa clase de mayordomo a la que está llamado a ser el Hijo de Dios. Un mayordomo fiel que espere a su Señor haciendo aquello que le ha sido encomendado y guardando lo que se le ha sido confiado. Como segundo punto, desarrollaremos la evangelización, una declaración de guerra. Si lo anterior, que es la evangelización que nos muestra como esclavos, correspondía a nuestra identidad de siervos, esto corresponde a nuestra identidad de soldados. En segundo lugar, la identidad de los creyentes como ciudadanos del reino debe generar en cada uno una profunda conciencia de estar en guerra y de ser soldados que luchan en una guerra. No somos soldados que están en la reserva militar, sino que estamos dentro del campo militar, como dice el himno, que bien transmite esa idea de soldados firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Esa es la actitud que debe tener el creyente todo el tiempo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un ejemplo de cómo vivir así, de derrumbar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, está en la misma Escritura. No tengo que inventar una ilustración, sino que hay un ejemplo vivo en las Escrituras de vivir de esa manera. El ejemplo de Juan el Bautista. En aquellos días, dice Mateo 3, del 1 al 8, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Jesús, es aquel de quien habló el profeta Juan, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, las personas de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos, y oído a esta parte, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, uno podría decir: bueno, Juan, ya vienen a ti, cálmate. Les decía: qué bueno que llegaron aquí, vengan y vivamos en familia armoniosamente. No, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Juan entendía que incluso el objetivo de la evangelización no era en última instancia que vengan personas a la iglesia, sino que el evangelio transforme las vidas de las personas que lo escuchen y las transformen genuinamente, no que cree hipócritas, que con un conjunto de reglas se sigan, sino que Juan, cualquiera podría decir que era un tipo bastante impráctico. Vas a hacer que se vayan los que vinieron. Eres un mal publicista. Trajiste a los que querías traer, pero ahora quieres echarlos con esa forma de hablar. No, Juan entendía la urgencia del evangelio y Juan entendía que su posición como evangelista no era solo llenar el espacio en donde estaba en el Jordán, sino hacer entender al mundo que la situación en la que está es de una guerra, son enemigos de Dios y necesitan, si van a aliarse con Dios, aliarse verdaderamente. El sentido de urgencia por la relación bélica entre el hombre y Dios es claro. Otro ejemplo, Salmo 7, del 11 al 12. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado Dios contra el impío. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si no se da cuenta
la iglesia, porque muchos dicen, no, amor, 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 pero la iglesia, si no se da cuenta que está en guerra con Dios, será una iglesia que evangeliza inefectivamente. El salmista no puede ser más gráfico. Dice, está armado ya su arco. O sea, háganse la idea de que Dios está así. Solo falta hacer esto. Soltar la flecha saldrá y matará a sus enemigos. Y además ganas, seamos analógicos, ganas no le faltan, porque está airado contra los impíos todos los días, no a veces. Y no apaga su ira si se portan mejor, sino si escuchan el Evangelio. Nosotros debemos entender que estamos en guerra con el mundo y la evangelización es un terreno de guerra que tiene como objetivo principal reconciliar a los enemigos con Dios. Pero si eso no es así, Dios soltará sus dedos de la cuerda y saldrá la flecha y matará a sus enemigos. Sin embargo, aunque se ve bastante áspero cada uno de los textos, hay un mensaje profundo que se repite en cada uno. Hay esperanza. Y es lo que nos lleva a desarrollar el siguiente punto. La evangelización como una bandera de paz, que nos identifica como heraldos del reino de Dios. Mensajeros. La identidad de los creyentes como ciudadanos del reino es la de ser heraldos de que el mensaje bíblico que muestra cuán profundo es la distancia, el distanciamiento de Dios con el hombre, es el mismo mensaje que proclama la buena nueva de salvación. Sí, el hombre sin Cristo morirá irremediablemente, pero existe esperanza. El mismo estandarte que levantamos, que es un estandarte de batalla contra el mundo, es simultáneamente la bandera de paz que le mostramos a los enemigos de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Como una ilustración de esto es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, en donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aunque el mundo está en guerra continua con el Señor, la esperanza del Evangelio no es solo mostrarle el estado de guerra en que vive, sino mostrarle que ese estado de guerra puede cesar. Por allí en Romanos 3, cuando Pablo dice que no hay bueno ni aun uno, que veneno de áspides es la garganta, son los labios del hombre, que su garganta es como un sepulcro abierto. Un poquito más adelante dice, pero Cristo nos reconcilió. Entonces, mientras el mensaje del Evangelio es claramente una declaración de guerra contra el mundo, es también claramente un mensaje de esperanza para los impíos. Esperanza en Cristo Jesús, quien, como dijo Pablo, nos justifica y nos da paz delante de Dios, nuestro enemigo por naturaleza. Aquel que estaba con el arco preparado, deja de tensar la cuerda y nos recibe como hijos en virtud de la obra de Cristo. Y eso nos lleva al siguiente punto. La evangelización como una fiesta entre hermanos, que nos identifica como hijos de Dios. Forma parte de la identidad como ciudadanos del reino de cada creyente, saberse hijo y como hijos, hermanos entre nosotros. Y si hijos, como diría el apóstol, coherederos de las promesas del reino. En Romanos 8, 17 dice lo siguiente. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si ese pequeño texto no es una razón para que nos gocemos cada vez que hablamos del Evangelio, no entiendo qué cosa sería. Por tanto, podemos mirar con propiedad una característica del evangelismo poco mencionada de forma explícita. Normalmente tenemos el evangelismo como salir a hablar a personas impías del Evangelio. Pero cada sermón y cada clase dentro del contexto de un culto público debe ser una constante proclamación del Evangelio, de evangelismo. Una fiesta entre hermanos que ya no reciben el Evangelio como enemigos, bien como el recordatorio de la esperanza de que un día heredaremos aquello de lo cual apenas hemos recibido una parte.
la Jerusalén celestial, de que estaremos con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada cosa que se dice aquí debe ser con un corazón de evangelista el que se para enfrente. Debe ser como si al que le hablara lo escuchara por primera vez. Como el que si está escuchando el auditorio no entendiera las verdades y necesitara del consuelo de Cristo. Cada sermón y cada culto público debe ser una fiesta entre hermanos por la majestuosa herencia que nuestro Padre nos ha dado y nos ha de dar, y que en parte ya tenemos aquí. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, del 9 al 11, dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira a los creyentes, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Para esto es la evangelización dentro de la iglesia. Debe ser entre nosotros motivo de ánimo, como dice Pablo, que nos animemos mutuamente, incluso dice con cánticos, con himnos, con salmos. Hace poco en el discipulado de los domingos estudiábamos la parte de la oración y recordábamos eso. Cómo el que se para aquí a decir la selección de los himnos se espera que tuvo que hacer una reflexión previa para escoger dignamente qué mensaje se dirá aquí a través de los himnos, que son también una forma de predicación. Esto nos lleva a lo siguiente, al siguiente y último punto. En quinto lugar, la evangelización es una proclamación de entronización de Cristo. Es un anuncio de que Cristo vendrá en poder y gloria y se sentará en su trono, que su reino no es frustrado, no será frustrado y se establecerá eternamente y eliminará todo el mal de la tierra. Y aquí confluye, en la proclamación de que Cristo tomará su trono, confluye la identidad del creyente como esclavo, como hijo, como siervo, como heraldo, como soldado. Porque en un pueblo todo hombre, no importa el rol que cumpla dentro del pueblo, tanto el zapatero como el soldado, el general como el raso, todos ante su rey se arrodillan. Y esa es otra de las características que como nosotros, como creyentes, nos identifica, por la cual debemos arduamente evangelizar. Una marca distintiva de la ciudadanía del reino es anunciar principalmente que el Evangelio es para la absoluta gloria del único y altísimo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 52, del 7 al 8, dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Que siempre podamos decir, como el apóstol Pablo, cuando dijo, citando a los Salmos, creí, por lo cual hablé. Yo creo que seguramente hay muchas otras razones, a la luz de la Biblia, por las cuales podemos entender que en el creyente es una responsabilidad real la de salir a evangelizar. Podemos entender que cualquier conflicto sobre ese tema son discusiones estériles. Hemos sido llamados a evangelizar. Pero espero que con estos 5 sencillos y cortos puntos podamos por lo menos llegar a una comprensión más clara de que el verdadero creyente evangeliza, no importa su afiliación denominacional, de que el creyente que no evangeliza dudosamente sea un siervo del Señor. Hasta ahora se habrá notado que en ningún momento intenté armonizar teológicamente, con teología sistemática,
la doctrina de la soberanía de Dios con la necesidad de evangelizar? Sencillamente porque no es necesario hacer tal cosa. Queda suficientemente claro que un conflicto, cual sea, que contraponga ambas verdades, es inútil y que en nada edifica la iglesia y sobre todo en nada glorifica a Dios. El Dios soberano es el mismo que ha dicho, como leímos al principio, id y haced discípulos. Y por eso todos sus hijos, todos son ciudadanos del reino de Dios, de su reino, y todos pueden descansar en la verdad de que el resultado de la evangelización es controlado por el soberano Dios del universo, que tanto quien se niega a su llamado lo glorifica en su justicia, como el que asiente a su llamado lo glorifica en su misericordia. Sin importar la adversidad en nuestra misión, debemos hacerlo todo, como dijo el apóstol Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos y si hay alguna pregunta pueden hacer.